Hola, bienvenidos una vez más a Abandonad toda esperanza, vuestro canal de YouTube de cine, cómics, libros y demás vicios. Yo soy Fran J. Ortiz y esta semana os voy a recomendar, al igual que la semana pasada os recomendé 4 libros para regalar en estas fiestas navideñas, hoy vamos a ir con 4 cómics. Bueno, 4, 6, 8 o como queramos verlo, porque ahora cuando lo enseñe veréis pues que son ediciones en varios tomos, y depende de cómo se mire, son 4 o son algunos más. Os recuerdo que, aunque en estos vídeos os enseño las obras para que veáis un poco la edición en físico y veáis el arte interior, etcétera, y sepáis un poco muy por encima mi opinión, os recuerdo que cada viernes tenéis la columna de prensa donde me extiendo un poco más en estas obras y podéis conocerlas un poco más en profundidad, ¿vale? Sin perder más tiempo, vamos con estos 4 títulos. El primero de ellos es Parker, de Darwin Cook, basada en las novelas de Donald Westlake, que firmaba como Richard Stark. Son las novelas protagonizadas por el personaje de Parker, que podéis haber visto en el cine, interpretado por actores diversos como Mel Gibson, Jason Statham, etcétera, etcétera. Eh, la edición son 2 tomos, ¿vale? El primer tomo es este, que ya lo recomendé justo hace ahora un año para las fiestas navideñas del 2021. Y hace muy poco, el mes pasado, se publicó el segundo tomo, ¿vale? Digamos que completa esta edición de lujo de todo el Parker de Darwin Cook, basado en las novelas de Richard Stark, ¿vale? Eh, el primer tomo incluye las historias El cazador y la compañía, y este tomo incluye Matadero, que no quiero equivocarme, Matadero, El golpe y El séptimo, ¿vale? Además de esas 3 adaptaciones, incluye también, entre bocetos, portafolio, etcétera, etcétera, incluye más de 100 ilustraciones que eran inéditas hasta la fecha, una historia nueva de Ed Brubaker y Sean Phillips, que sabéis que es el tándem de Criminal, Fatal, Reckless y otros títulos fundamentales del cómic noir actual, y una mesa redonda de varios autores, entre ellos Brubaker y Phillips, hablando un poco de Darwin Cook, que sabéis que nos dejó muy joven por culpa del cáncer hace no mucho, y hablando un poco, pues eso, del género negro, de Cook y de su adaptación de Westlake en estos 2 integrales de Parker. Parker había visto la luz también por Astiberri en álbumes, digamos, independientes, que serían 5, imagino, no recuerdo, pero serían los 5. Pero aquí lo tenéis pues en esta edición de lujo con material extra, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 2 tomos, Parker number 1 y Parker número 2, ¿vale? Que acaba de salir hace nada. Podéis encontrar en el blog un comentario del tomo 1 y a partir de este viernes pues un comentario también un poco por encima del tomo 2, ¿vale? Esta sería la primera recomendación. La segunda, como veréis, vamos a ir con ediciones, por lo general, ediciones de tochales, ¿vale? De tomos potentes. Madman, de Mike Allred, publicado por Planeta Comic. Al contrario que Parker, que ya está terminada en estos 2 tomos que os he enseñado antes, este es el primer tomo, habrá más, no sé cuántos son, la verdad, no recuerdo ahora si son 2 o 3, pero bueno, este es el primero que se ha publicado a lo largo de este 2022. Y en fin, bueno, quien no conozca a Michael Allred, pues decirle que es un autor que se ha movido entre el independiente y el mainstream, con un estilo gráfico muy reconocible, muy pop, con colores llamativos y formas muy estrambóticas, ¿eh? Y que bueno, yo recuerdo así por encima Red Rocket 7 para DC, por ejemplo, hizo también Estela Plateada para Marvel. En fin, ha trabajado en diversos medios. Quizás su obra más reconocida, o por lo menos se ha empezado a reeditar ahora y a mí me encanta, me entusiasma, es la que realizó con el guionista Peter Milligan, Statics. Bueno, primero era X-Force, luego Statics, que digamos un poco le daba la vuelta a la franquicia mutante de Marvel Comics. No he enseñado, por cierto, el arte de Parker, pero bueno, al final os enseño un poquito de cada uno, ¿vale? Michael Allred, hay que decirlo que en esta obra, como en otras, cuenta con la colaboración familiar de su mujer, de Laura Allred, y de su hijo, Han Allred, es decir, todo queda en familia. La tercera recomendación es Revival. Revival, ¿vale? De Tim Seeley y Mike Norton, publicado por Image en Estados Unidos y por Aleta aquí en España, ¿vale? Son 4 tomos, bueno, primero salió en rústica y luego en tomos integrales en tapadura son 4. Yo solo puedo enseñar 3 porque el cuarto no lo tengo todavía, es decir, no he terminado de leer toda la obra, pero se puede recomendar sin peligro porque no creo que en el cuarto final estropeen todo lo que han digamos, cultivado antes. Revival, una historia
una mezcla entre género fantástico, terror y género negro en su vertiente country noir, en un pequeño pueblecito de, creo que es de Wisconsin, si no recuerdo mal. Una parte de la población, de los fallecidos, vuelven a la vida aparentemente sin mayor explicación, y digamos pues sus seres queridos pues tienen que lidiar un poco con esa situación. Y la protagonista es la sheriff del pueblo, de la localidad, y cómo se enfrenta a este hecho inaudito. Y bueno, un cómic entretenidísimo. Se ha comparado mucho, al ser un género fantástico y de terror, y también a hacer hincapié en el carácter, en la personalidad de los protagonistas más que en otra cosa, se ha comparado mucho con Los Muertos Vivientes de Robert Kirkman, o de Walking Dead, de la que se hizo la serie que terminó hace no mucho. Y en fin, un cómic de evasión, pero de calidad, que está muy, muy, muy bien. Y luego, para terminar, la joya de la corona, en mi opinión, no es una edición integral como las otras, porque es un material que no se había publicado antes en otro formato, y tampoco es una obra de 2022 en sentido estricto, ni siquiera como revival que haya terminado en 2022, porque esto se publicó en 2021, pero no había hablado de él, y ha sido en el 2022 cuando se ha llevado tres premios Eisner, y digamos se ha vuelto a poner de actualidad. Estoy refiriéndome, por supuesto, a Monstruos, de Barry Windsor Smith. El maestro Barry Windsor Smith, adelanto ya que posiblemente sea el cómic no sé, tendría que repasar toda la lista, pero si no es el cómic que más me ha gustado de todo lo que he leído este año, pues está ahí en un top 3 o un top 5 segurísimo. Y eso, no quería que pasara desapercibido. Estamos hablando de una historia, Barry Windsor Smith, conocidísimo, que ha trabajado en Marvel en títulos como El Hombre Máquina, Arma X, contando el origen de Lobezno, no sé, Conan sobre todo. Hizo muchas historias de Conan para la espada salvaje de Conan. Hizo la famosísima historia Clavos Rojos, que se ha reeditado en varias ocasiones, guionizada por Roy Thomas, etc. Pues esta historia, esto pasa un poco como con Watchmen, que en principio iba a ser una historia protagonizada por personajes de DC, y la editorial no dejó a Alan Moore y a Dave Gibbons hacer lo que querían, y tuvieron que crear personajes nuevos. Pues esto pasa un poco lo mismo. Y esto ha cambiado muchísimo, porque este proyecto iba a ser una historia de 22 páginas nada más, para el personaje de Hulk, para publicarlo en la colección regular de Hulk, como si fuera un feeling de estos, como un número independiente que está ahí en medio y que se puede publicar en cualquier momento. Pero, por supuesto, como suele pasar, digamos, la editorial quería rebajar algunos de los contenidos más explícitos de la obra, palabras malsonantes, elementos un poco polémicos, y digamos que para conservar un poco pues la libertad creativa, Windsor Smith decidió no hacerlo, y el proyecto lo tomó, lo dejó apartado, lo presentó a varias editoriales, incluso estuvo a punto de ser publicado por Vértigo en DC, la extinta Vértigo, tan añorada. Pero finalmente pues se ha publicado por Fantagraphics, y estamos hablando de lo que iba a ser un relato de Hulk de 22 páginas en color, pues se ha convertido en una novela gráfica en blanco y negro de casi 400 páginas. Y obviamente personajes nuevos que nada tienen que ver y que solo aparecen en esta historia. Una historia sobre abuso infantil, violencia de género, con elementos bélicos. Aparece muy importante en la trama el elemento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, el trauma posbélico, ¿vale? El estrés postraumático, y bueno, digamos todo lo que cometen, todas las monstruosidades, porque aquí los monstruos, pues hay monstruos reales y también monstruos metafóricos, por así decirlo. Todas las monstruosidades que cometen los seres humanos. Hay elementos fantásticos también, y no solo, hay más de uno. Pero bueno, pese a esos elementos fantásticos, es una historia dramática que se siente como muy, muy real. Y bueno, estas serían las 4 recomendaciones. Os voy a enseñar un poco el arte en sentido inverso para que lo veáis. Bueno, quien conozca a Barry Windsor Smith, pues ya sabe cómo se la gasta el maestro. Y estamos hablando pues de 400, no sé, 360 o 380 páginas. Hay algunos apartados que son así: correspondencia, un diario. El trabajo es brutal. El trabajo de Barry Windsor Smith es verdaderamente brutal, ¿vale? Nunca mejor dicho lo de brutal. Porque es un cómic bastante bruto, y no solo por contar con presencias monstruosas, sino por la crudeza de algunos elementos. Estamos hablando, desde luego, de un cómic para lectores adultos. Se me olvidó decir que, aunque lo habréis visto, imagino, lo edita Dolmen, ¿vale? En una edición fantástica. Pues esto es Monstruos, de Barry Windsor Smith, editado por Dolmen.
Revival de Seeley y Norton, editado por... Son 4 tomos. Yo voy a enseñar cosas del 1 para que sea lo menos spoiler posible, ¿vale? Para que veáis un poco el trabajo de Mike Norton. Mike Norton, que estuvo hace no mucho... Recuerdo que me dedicó el primer tomo en Rústica. Estoy intentando recordar si fue en Valencia o en Alicante. Creo que fue en Valencia, en el Salón del Cómic de Valencia. Y bueno, creo que os hacéis ya una idea del arte de Mike Norton, ¿vale? Muy limpio, muy claro. Luego, Mike Allred en Batman, pues quien conoce el estilo de Mike Allred ya se hace una idea sin ni siquiera ver el interior, ¿vale? Arte muy pop, con colores muy vivos, líneas muy claras, poco contraste de fondos, en fin. Son aventuras, no he hablado mucho, por cierto, de qué va Madman. Digamos que es una historia bastante loca que creo que es más bien una excusa para explorar los caminos de la narrativa, ¿vale? Y el arte del autor. Estamos hablando de una obra fantástica en la que un tipo que muere, hablamos también un poco de resurrecciones como Revival, un tipo que ha fallecido es resucitado por un científico, un Mad Doctor, lo bautiza como Frank Einstein en homenaje a Sinatra y al Dr. Einstein, pero obviamente es un homenaje al monstruo de Mary Shelley, y a partir de ahí, pues ese personaje, que es el Madman del título, pues se convierte un poco en un héroe, un poco a veces a su pesar, pero también pues quiere, digamos, ayudar al prójimo, y es una historia, pues tiene un toque un poco naif, pero muy agradecible. Y frente a lo naif de Madman, la dureza de las historias de Parker, que contrasta con el arte de Darwin Cook, que como Allred, aunque no se confunden, porque desde luego no son estilos semejantes, pero sí se caracterizan por ser un estilo muy, muy limpio, con mucha influencia, sobre todo en el caso de Cook, de la animación, de la publicidad, de la ilustración para libros, para álbumes ilustrados, etcétera. Ahí habéis visto el color, va cambiando según el álbum. Ahí veíais tonos naranjas, pero luego tenemos tonos de otros colores. Todo esto es en el tomo 2, ¿vale? Y os puedo enseñar del tomo 1, pues el arranque, que es brutal, el arranque de presentación del personaje. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, pues estas son las 4 obras. Parker, Darwin Cook, Astiberri, Madman, Mike Allred, Planeta Cómic. 2 tomos en el caso de Parker. 1 de momento Madman. Revival, Tim Seeley y Mike Norton, 4 tomos Aleta. Y Monstruos, que es una obra única, Barry Windsor Smith, Dolmen. Pues estos serían las 4 recomendaciones de cómic para estas fiestas navideñas. No los compréis todos como si estuvierais locos, o sí, si os lo podéis permitir, estupendo. Si no, ir dosificando. Y bueno, ya sea para regalar a vuestros seres queridos o para autorregalaros a vosotros, que eso está muy bien también de vez en cuando, pues creo que son aciertos seguros. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya interesado. La columna la tenéis este viernes y nos seguimos viendo. Muchas gracias.